intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Esta tarde les agradecemos a quienes nos sintonizan por la red de Radio Universidad de Guadalajara, por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Desde este micrófono les saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Te saludo también con muchísimo gusto, Lucía. ¿Cómo está Lucía Casillo? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes a ti, a toda la audiencia de este programa de Sórico sin género de dudas. Los invitamos a estar pendientes de nuestros podcasts. Ya estamos estrenando canal de YouTube. Estamos como Sórico sin género de dudas. Pueden seguir en Twitter, estamos como @Sórico sin género de dudas, y en Facebook como Sórico sin género de dudas. Pues genial las diversas formas que tienen para comunicarse con nosotras y para que nos den también sus opiniones, nos propongan temas a tratar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la identidad sexual. Las identidades sexuales, desde este lunes, los registros civiles en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga ya pueden hacer cambios de identidad en actas de nacimiento. La emisión de la nueva acta de nacimiento deberá tardar 5 días hábiles. Esta posibilidad del cambio de identidad surge por una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2018. Ante esto, el 19 de octubre pasado se publicó en la Gaceta Municipal de Tlajomulco el acuerdo que establece el procedimiento de cambio de género vía administrativa registral para salvaguardar el derecho humano a la identidad autopercibida. Bueno, pues sin duda es un paso muy importante y para eso pues nos acompañan esta tarde, en principio, Marina Fernanda Espejo. Ella es técnica en Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco y es colaboradora también en un colectivo Pro Igualdad Jalisco, Incidir AC. Marina, qué gusto me da tenerte de nueva cuenta en estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿qué tal, Lupita? Pues para mí también el gusto es muy grande el volver a estar aquí charlando sobre estos temas que es muy importante visibilizar, ¿no? Sí, por supuesto hay que visibilizarlo. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre estas temáticas. En alguna ocasión recuerdo aquella ocasión en que estuvimos hablando con las familias que tienen que además estar en estos procesos de acompañamiento cuando se trata de estos cambios de identidad, para que la gente pueda entender de qué hablamos, de qué estamos hablando y por qué es un paso trascendental este que se acaba de dar en Tlajomulco sobre el cambio de identidad. ¿A qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando acerca de estos cambios de identidad? Bueno, de una manera breve, o sea, lo que podemos y a lo que nos referimos es en la manera o hacia el género que nos construimos como personas. Hablando desde que el género es una construcción, entonces hablamos de una identidad en la cual, por ejemplo, yo me defino como una mujer, ¿sí? Y me expreso como una mujer, lo cual hace que mi vivencia y llegue a ser mi identidad, una identidad femenina, ¿no? Una identidad de mujer. Así de diferente manera la cuestión de los hombres trans, ¿no? Que es una hembra que se le define por su sexo, ya sea hombre y mujer, como nos categorizan de acuerdo al genital al que nacemos, pero las personas trans pues tenemos esta discordancia, ¿no? De no estar de acuerdo con el género que se nos está imponiendo socialmente, y es así que llevamos a de alguna manera a defender nuestra identidad, ¿no?
al hacer visibles, al podernos expresar como las personas que en nuestro interior y como nos expresamos y somos. Eso vendría a ser lo que es la identidad de género, que es un poquito lo que tiene que ver con todo este rollo de expresión de, y de comportamientos que tenemos en la sociedad. Platícanos un poquito, Marina, acerca de tu propia experiencia personal, ¿no? Tu propia experiencia de vida, cómo ha sido. ¿Tú ya hiciste tu cambio de identidad? ¿Ya se realizó en algún momento? ¿No lo has hecho? ¿Cómo ha sido este proceso personal para ti? Bueno, te platico que ha sido largo el proceso, o sea, realmente es complicado cuando se carece la información. Ahorita, gracias a que de unos años para acá se ha estado visibilizando, ha sido más presente el tema, ¿no? Pero la mayoría de las personas que venimos de mi generación, hablando de los 80s y pues anteriormente, carecíamos de esta información, de saber lo que era la identidad de género, que todo esto lo que tiene que ver con la expresión y con las diferentes maneras de expresar nuestra identidad, siempre, digamos que englobábamos con lo que tenía que ser la orientación sexual, ¿no? O sea, ahí ya se volvía una complicación porque entendíamos como por un hecho que si, por ejemplo, yo había nacido macho de la especie humana y me autonombraba a la sociedad como hombre y me tenía que realizar en este rol, sería de que me gustara otro hombre para yo intentar de alguna manera cambiar mi género para de esa forma atraer hombres, ¿no? Siempre con una visión de reproducción, de orientación sexual, ¿no? En este rollo de lo que antes se creía y se veía como lo que era la transexualidad, ¿no? Entonces, era un poquito confuso porque para mí, imagínate, ¿no? A mí en mi orientación sexual no me desagradaban las mujeres. Yo estuve mucho tiempo andando con mujeres y había una discordancia, ¿no? Porque dentro de mis creencias y mi cosmovisión y la de mis familiares y lo que me inculcaban, decía que si yo me inclinaba hacia lo femenino, me gustaba o me identificaba en este género, tenía que ser porque mi orientación sexual tenía que ser homosexual. Entonces era muy confuso. Yo creía que la mitad de mí estaba como curada y lo que hice fue buscar una cura, ¿no? Ya cuando ya caí en una depresión y en problemas físicos muy, muy grandes, empecé a encontrar información y fue así como empecé a lo que es el proceso de transición, ¿sí? Que es construirme ya en la persona que coincide con mi identidad, con mi manera de ser, como yo me siento. Entonces, desde ese momento, mira, al principio fue súper complicado porque desde salir a la calle, te tienes que acostumbrar a un montón de cosas de discriminación. Te digo, gracias a que los tiempos han cambiado un poco, pero yo no me imaginaba el poder hacer el cambio de mi acta de la manera en la que tres años después lo pude hacer, ¿no? Desde empezar mi transición. Yo fui a Ciudad de México y se hizo una reforma en el Código Civil de la Ciudad de México donde le permitía a las personas trans el realizar este cambio, ya sea sin ningún costo y sin necesidad de un juicio, ¿no? Que es lo que por lo legal se solicita. Entonces yo fui a México y tuve que regresar acá y meter de alguna manera un amparo para que se me hiciera mi resguardo, porque todavía era complicado porque la situación aquí en Jalisco no existía ese cambio en el Código Civil. Entonces el Código Civil de Ciudad de México tenía cierta problemática en lo que era, porque no puede imponer. Entonces ahí empezó a haber una falta de alguna manera de seguimiento de lo que eran los derechos de las personas trans, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahorita en Tlajomulco es algo, pues, muy bueno para la comunidad, porque eso quiere decir que poco a poco Jalisco ya está abriendo más sus puertas a lo que es esta nueva ley de identidad. Y ya para finalizar un poquito de lo de mi experiencia, te puedo decir que ha sido muy grato con el trabajo tanto como de activistas como de asociaciones,
y también a que digamos que en los espacios de gobierno se ha abierto las puertas, ¿no? Y se está trabajando más ese tema. Entonces yo creo que es un paso muy adelantado y yo te puedo decir que cuando inicié mi transición no me imaginaba que pudiera llegar a tener mi nombre y mi identidad, ¿no? El poder ya llamar y vivirme como yo soy legalmente mínimo, ¿no? Qué interesante tu experiencia de esta transición. A mí me gustaría, a propósito de este tema de Tlajomulco, de la posibilidad del cambio de identidad allá, saber si tienes el dato de en qué otros municipios se permite ya hacer este trámite. Y luego también platicar, parece que el año pasado o este mismo año quedó como en la congeladora del Congreso de Jalisco la posibilidad de que el trámite pues fuera ya obligatorio en todos los municipios del estado, ¿no? Claro, de hecho, esta ley de identidad ya ha llegado a lo que son 11 estados en la República y creo que ya debería de ser, ya con eso ya debería ser en toda la República, ¿no? Porque ya es creo que el límite tienen que ser como 6, pero todavía ha habido, mira, aquí la problemática es de que falta sensibilizar y todavía falta llevar la información, porque yo creo que todavía existe digamos que ignorancia a lo que son los derechos de las personas trans, y eso ha sido un trabajar tanto como para asociaciones y como para ir cambiando esta visión. Te digo, Jalisco poco a poquito ha ido trabajando, creo que ahorita ya en Vallarta sí se puede hacer, cerca de aquí en Jalisco también podemos hablar que en Colima también ya se puede realizar este cambio de acta. Y pues todavía falta trabajar lo que es Guadalajara y Zapopan, pero el hecho de que Tlajomulco ya esté abierto a que sean otros estados es algo muy bueno, porque antes lo que se tenía que hacer es ir a Ciudad de México y de alguna manera había que homologar la dirección como si fueras de allá y todavía había muchos conflictos. Entonces, ahorita digamos que ya se está emparejando todos estos trámites para que sea posible que en todos los estados y se pueda realizar este cambio. A nivel del INE, si el cambio del acta es realizado, la credencial para votar cambia automáticamente, ¿no? Hay que ir al INE a realizar este cambio, ya después de realizar el cambio de acta, y la INE actual se va a eliminar y se va de alguna manera a bloquear y se va a expedir una nueva acta, pero ya con el cambio de nombre y de sexo de la persona, ¿no? Entonces, ya desde ahí eso es algo muy, muy positivo que ya podemos contar todas las personas trans, ¿no? Todavía falta trabajar en las entidades, pues, todavía más pequeñas, ¿no? Y en algunos estados donde todavía sigue existiendo esa resistencia, o digamos que todavía falta sensibilizar a las personas para entender este cambio de documentos, ¿no? Sí, justamente también es mi inquietud, Marina, o sea, el hacer este cambio de identidad, el acta anterior, ¿qué pasa? ¿Se desecha? ¿Se hace una anotación en esa misma acta? ¿Se les expide una nueva acta? ¿Cómo es el procedimiento? Mira, el procedimiento es que se tiene que realizar un resguardo del acta. Eso quiere decir que el código, digo, el registro civil hace este resguardo de la identidad de la persona para que nadie la pueda usar, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el acta con la que nació esta persona queda resguardada y no puede hacerse ningún movimiento y se aprueba que la nueva acta sea la nueva identificación como de nacimiento de la persona, ya con el cambio de sexo y con el cambio de nombre. Y digamos, en el caso de que, por ejemplo, en el estado no exista este cambio en el Código Civil, pues se tendría que meter un amparo o trabajar para que se realice este resguardo presionando y
de la manera en la que se ha estado trabajando, ¿no? De acuerdo a las asociaciones civiles y también a entidades a quien, digo, se ha presionado mucho para que entre en vigor esta ley de identidad aquí en Jalisco. Y la otra cuestión, Marina, es una vez que tienen ya su nueva acta, entonces inician procedimientos para cambios en el resto de documentos, por ejemplo, si los documentos escolares, certificados, la propia credencial del INE. Tú que estás en el INE, platícanos un poquito cómo son esos procedimientos también. Bueno, mira, en lo que viene siendo el cambio de papeles, ya cuando la persona, en muchos de estos cambios te van a solicitar el cambio de CURP, porque va a haber una duplicidad, entonces hay que tramitar la baja del CURP, y eso se hace mediante el resguardo, ¿no? Aquí ya empiezan a salir los problemitas que pueden llegar a surgir si no existe una ley de identidad, ¿no? Entonces, al no tener de alguna manera este resguardo, se va a empezar a ver lo que es el problema de homologar o de rectificar, por ejemplo, algunos trámites de las escuelas y alguna situación de bancos, ¿sí? Hablando del seguro social, hablando de todas estas prestaciones, si la persona ya tenía, por ejemplo, una cuenta de Afore, todos estos cambios habrá que hacerlos cuando ya la baja del CURP esté realizada, ¿sí? Entonces, por eso es necesario, ¿no? El que exista esta ley de identidad en todos los estados para poder habilitar este cambio de CURP y la persona pueda seguir con el cambio de todos sus papeles. Bueno, y también tenemos el gusto de saludar esta tarde a Dana González. Ella es orgullosamente transgénero, activista independiente y feminista por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como también por las personas de la diversidad sexual. Actualmente es socióloga, políticamente incorrecta, así se define ella, de la calle y de las periferias, ni de izquierda ni de derecha y en pie de lucha. Dana, bienvenida a Sórico Sin Género de Dudas. Hola, ¿qué tal, Dana? Muy buenas tardes a todas. Es un gusto estar aquí nuevamente en Sórico y bueno, gracias por la invitación. Espero que ya estén muy nutridos los diálogos y que podamos darle como toda un enriquecimiento, más que nada porque estamos celebrando la reciente aprobación de la Ley de Identidad en Tlajomulco. Ya la habíamos tenido en Zapopan, pero ahora la tenemos en Tlajomulco y espero que muy próximamente aquí en Guadalajara sea una realidad, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, no, al contrario, bienvenida, Dana. Siempre es un gusto también tenerte acá en Sórico, con mucha alegría y con mucho gusto. Y justo estamos en eso, conversando de cuáles son los municipios y cómo es la situación, cómo nos encontramos con estas leyes de identidad. Qué bien que nos recuerdas que ya Zapopan hace poco también ya se acaba de reconocer pues esta posibilidad ahora en Tlajomulco, y antes también ya había sido en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces son como los municipios en Jalisco, y esto tiene que dar pie a que el resto del estado, porque si no, esto convierte, cuando se dan situaciones de esta naturaleza donde solamente unas entidades o unos municipios dan posibilidad de reconocimiento de derechos y otros no, pues esto nos sitúa en ciudadanas de primera y de segunda, ¿no? Entonces, yo creo, y eso sin duda es un agravio, ¿no? Un agravio para el resto de la ciudadanía. Entonces, sin duda esto pone al Estado en una obligación de hacer un avance de derechos de manera progresiva para que en todo el Estado se reconozcan de una manera muy amplia los derechos de todas las personas, y que quien desee, quien quiera hacer cambios de identidad, pues lo pueda hacer sin ningún problema, ¿no? Sí, es un logro más aquí en el estado de Jalisco, pese a todas las oposiciones y a todas las problemáticas que tenemos en el estado de Jalisco respecto a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual.
y creo que es un avance. A mí me gustaría tener esta iniciativa ya plena en todo el estado de Jalisco y en todas partes del país. Sin embargo, creo que es un avance lo que se está logrando aquí. Sabemos bien que en México seguimos teniendo la lucha, por ejemplo, por el matrimonio igualitario y en este caso por el reconocimiento a la ley de identidad de las personas trans, porque es un derecho fundamental. Justamente decía en el pleno Melina Torres, digamos, allá en Zapopan, que es una deuda histórica el reconocimiento a la identidad de las personas trans y en este caso pues una identidad jurídica que a final de cuentas es un derecho que me parece que es muy importante de reconocer porque de alguna manera amplía las posibilidades para que sean reconocidos todos los derechos, ¿no? Que vienen en puerta y que además tiene mucho que ver con la cuestión de la incidencia de los movimientos sociales. O sea, tenemos defensoras y defensores de derechos humanos que han estado activando estas luchas y que ha sido posible gracias a eso. O sea, yo lo comentaba hace unos días, no considero que todo el agradecimiento debe de ser a las y los diputados, ¿verdad? O a las y los servidores públicos, sino que también es el agradecimiento a la lucha de los activismos en el Estado, a las grandes luchas que se han dado, a todas esas incidencias que se han dado, porque además, como activistas, también hemos trabajado al interior de las instituciones y en las calles, o sea, hemos venido ya como generando el cambio, el campo también, para que esta iniciativa no solamente se reconozca legalmente, sino que se ponga en práctica, que se empiece a reconocer a las personas trans en el ámbito social. A mí me importaba mucho ese reconocimiento y creo que se está logrando. Sin duda, ¿verdad, Lucía? Esto es, pues, grandes avances que se tienen desde Sórico, además que ya tenemos muchos años tratando estos temas desde las diversidades, pues es parte de las inquietudes en las que hemos estado conversando aquí ya hace tiempo. Y bueno, pues ahora además lo hacemos con mucha alegría porque vemos que se concretan, pues, esos sueños, esas esperanzas y esas posibilidades de que no se tengan que judicializar los derechos, porque los derechos no tienen por qué judicializarse, no tenemos por qué acudir a los juicios de amparo, acudir a los tribunales, etcétera, para que se reconozcan los derechos, ¿verdad? Es lo enriquecedor de todo esto, porque prácticamente no lo creíamos. Yo debo de confesar que yo no creía que aquí en Jalisco tuviéramos el logro de estas iniciativas. Creo más bien que teníamos como una mirada muy amplia del papel que estaba teniendo la diversidad sexual, pero para mí esto es histórico. Esta aprobación es histórica porque además, como bien mencionaba hace un momento, creo que es una puerta muy grande para poder ejercer en amplitud otros derechos. Y creo que también los debates han ido funcionando, han funcionado muchos debates que se han dado aquí y se han dado en las universidades y se han dado en las escuelas, en muchos espacios. Entonces, yo de la mano agradezco mucho al sector amplio del movimiento feminista que ha estado con nosotras y con nosotros, porque yo sé, precisamente iba a comentarlo, el día 8 de marzo, que fue una de las marchas más representativas aquí en Jalisco, fue muy motivante ver que en gran parte de las consignas iban incluidas las consignas por los derechos de las personas trans. O sea, fue un orgullo grandísimo porque siempre se han repensado las luchas del feminismo y de la diversidad sexual como algo aparte, se reniega en algunos sectores, pero esta vez vimos que no, que el movimiento feminista ha estado detrás, que hay servidoras públicas que están a favor de los derechos humanos de las personas trans y que son abiertamente feministas. O sea, sí hay reconocimiento a la lucha de la diversidad sexual, de la disidencia sexual, pero también ha sido un logro de la agenda feminista. Entonces, yo lo miro con orgullo y creo que es algo que me iluminó totalmente la semana, la vida, o sea, no me lo esperaba. Y creo que desde el 2014, por ejemplo, en Ciudad de México, yo lo veía como un sueño, ¿sabes? Yo lo veía como algo que a ver cuándo pasa en Guadalajara, en Jalisco, pero yo veía en Ciudad de México que en el 2014 ya tenían, ¿no? Ley de identidad y muchos derechos ahí de vanguardia, y entonces aquí se está volviendo una realidad. Entonces estoy muy feliz de que eso se haya logrado aquí. O sea, no sabes cómo me hace feliz y cómo veo la puerta para que en todo el estado de Jalisco se logre. O sea, es eso. Así es, y para platicar de este tema, volvemos ahora en unos momentos, vamos a ir a un corte de estación. Regresamos, recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos en Twitter como @Sórico, sin género de dudas,
y en Facebook y YouTube, estrenando canal con los podcasts del programa. Estamos como Sórico sin género de dudas. Volvemos. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos. El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico. Bueno, regresamos a Sórico sin género de dudas. Estamos hablando hoy de un tema muy importante y de celebración para la diversidad sexual en el estado de Jalisco, sobre todo. Estamos hablando sobre esta posibilidad que ya hay en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga de hacer el cambio de identidad en las actas de nacimiento. Y para esto tenemos como invitadas a Dana González y Marina Fernanda, con quienes vamos a continuar platicando en este programa. Bueno, y justo comenzamos este programa platicando con Marina un poco de su propia experiencia personal. Y me gustaría también que lo hiciéramos contigo, Dana, que nos platicaras y nos compartieras a nosotras, al auditorio, un poco de tu propia experiencia personal. ¿Cómo ha sido para ti vivirte en esta identidad, en estos procesos? Y cómo ha sido, bueno, tú ya nos has dicho cómo recibes con tanta alegría ahora que se la posibilita hacer estos cambios de reconocimiento legalmente, ¿no? Sí, bueno, de entrada mi experiencia ha sido muy transgresora, muy confrontante con la sociedad. Yo logré tomar, digamos, al toro por los cuernos hace muchos años, pero siempre me encontraba con esa incomprensión social por el hecho de vivirme en algo que no encajaba, digamos, en los roles que la sociedad demanda, en los estereotipos, en muchos estereotipos que de alguna manera son imposiciones, ¿no? Para mi vida personal y que pretenden seguir insistiendo en serlo, pero creo que mi experiencia ha sido muy confrontante, la experiencia ha sido muy, digamos, radical en ese sentido porque me he puesto a cuestionar muchas cosas a partir de lo que vivía. Yo recurrí mucho al acompañamiento y yo siempre digo que primero llegué al feminismo y luego llegué a la diversidad sexual porque en el feminismo entendí mucho la compañía, entendí mucho la cuestión de la feminidad, la cuestión de la masculinidad, de cómo nos construimos como personas en muchos aspectos. Yo ya lo había entendido en la sociología porque eso era lo que estudiaba, pero no lo entendía del todo en el sentido de que no lo vivía. Necesitaba vivirme con otras y con otros, con personas que vivían algunas experiencias similares a las mías. Y de alguna manera fue como estuve, digamos, tuve un tiempo de búsqueda, porque vivía mucho la discriminación, vivía mucho la transfobia, vivía mucho la exclusión, pero yo no sabía qué palabras ponerle. Yo no tenía las palabras para decir, es que yo estoy luchando por una identidad política que tiene que ver conmigo, con mi devenir, con mi existencia. O sea, no se trata de una moda, no se trata de un deseo nada más, no se trata de un sentimiento, se trata de una lucha por poder vivirme como yo me quiero vivir, como yo he aprendido a vivirme y como me he construido, porque a final de cuentas, algo que tenemos siempre muy claro es que casi la gran mayoría de las cosas en esta sociedad son una construcción social y gran parte de las cosas que nos atraviesan por el cuerpo, ¿verdad? Por el cuerpo, por el deseo, por la cuestión de la identidad, tiene mucho que ver con las nociones de género. Entonces, si yo no me hubiera puesto las gafas violeta para entender el mundo con una perspectiva de género, yo no hubiera podido entender mi mundo también. Entonces, para mí fue muy positivo el poder reivindicarme, el poder abrirme y decir
claro, aquí estoy, soy transgénero y no necesito más explicarle a la gente por qué me vivo como me vivo, porque era un cuestionamiento todo el tiempo, ¿por qué te asumes en femenino? ¿Por qué Dana? ¿Por qué siempre estás con mujeres? ¿Por qué quieres hacer comunidad con mujeres? ¿Por qué te interesa la lucha de las mujeres? ¿No? Era muy, muy confrontante y sin embargo hubo compañeras que me abrazaron en ese proceso y me dijeron, venga, o sea, tienes que luchar y te vas con todo. Entonces fue muy positivo eso, pero además también fue un proceso doloroso en el que yo tuve que sanar porque también busqué la ayuda en los profesionales de la salud y a veces no me comprendían, a veces era como, bueno, ok, entendemos tu proceso, pero no entendemos del todo a dónde va. Tuve yo que explicar en muchos casos cuál era la diferencia entre transgénero, travestis y transexuales, ¿no? Personas trans, y era muy complicado, era muy desesperante iniciar de un proceso a otro. Entonces, hoy con todos estos años de experiencia, el poder compartirlos y el poder decir, aquí estamos y seguimos resistiendo, es un orgullo, o sea, es muy grande porque todo el dolor, toda la angustia, todas las molestias, las tristezas en mi vida, descubrí que sí podía salir adelante. O sea, hubo momentos en los que yo decía, me voy a parar, voy a frenar, pero no. O sea, si no hubiera sido por estos movimientos, no hubiera podido salir adelante. Entonces, sí se puede. O sea, sí hay una luz, sí hay un después de todo esto. Y entonces yo me siento muy bien ahora. Y algo que debo de aclarar nada más, muy puntualmente es que se dice que nosotras somos personas enfermas, nosotras y nosotros y nosotres, ¿no? Y que somos infelices y que vivimos con depresión todo el tiempo. Yo les digo que no es cierto, que pagamos impuestos, que somos personas como cualquier otra y que somos ejemplo para muchas personas en la sociedad. O sea, el ser trans no nos convierte en personas malas, el ser trans nos hace vivirnos con una identidad política que es parte de otra categoría social, es parte de un sector que conformamos. Y entonces esa categoría no es un estigma, es más bien una identidad que reconocemos y que reivindicamos con dignidad humana, es nuestra dignidad. Yo me siento orgullosa de poder decir que ahí vivo mi dignidad, que no le tengo ya pena, no le tengo temor a ser quien soy, no me importa lo que diga la gente y creo que es lo mejor que puedo hacer, el hacer con el ejemplo, ¿no? Demostrar que somos iguales a cualquier otra persona y que merecemos muchos de los derechos que tiene el común de la sociedad. Qué No sé si bonito me ponerse extendí. las gafas violeta, como dices, Dana, ¿verdad? Sí, así es. Y justamente algo que analizaba hace unos meses en la víspera del 8 de marzo, que tuve la oportunidad de organizar un evento feminista, bueno, en Zapotlanejo, que es de donde yo soy. En ese evento estaba Natalia, también conductora de Sórico, a quien le mandamos saludos, y ella, pues Natalia es lesbiana y comentaba que si de por sí el feminismo y la ola feminista es muy complicada de sobrellevar en la sociedad con todas las ideas y todos los roles que ya están establecidos, que ya están construidos socialmente, como tú decías, pues bueno, asumirse lesbiana, feminista todavía es más complicado. Pero ese mismo reto me imagino que es el que experimentan ustedes como trans, o sea, y feministas, ¿no? Me gustaría que nos platicaran cómo han vivido su, eh, su identidad a través del feminismo y qué retos, como doble reto, han tenido a partir de esto. Comenzamos contigo, Marina. Pues de lo que denota el feminismo y sí ha sido trabajar, así como trabajar mucho. Yo al principio sí tuve que comprender que en este momento en el que yo me construía como persona, tuve que desaprender muchos de estos comportamientos que traemos en la construcción, porque a mí sí me tocó vivir en una familia sumamente machista, donde, híjole, el que yo me identificara era algo de rebajarme, ¿no? Y aunque quieras o no, hay muchas situaciones que se te van pegando, hay muchas cosas que tienes que volver a trabajar
y el comprender. Bueno, es lo que me pasó a mí en mi construcción, ¿no? Pero ya en lo que es en el trabajo, yo puedo decir que gracias al feminismo, se han abierto muchas puertas, tanto como para las personas trans como a la diversidad sexual en general. Yo creo que el feminismo ha sido el que ha sido como parteaguas, ¿no? Para el podernos identificar, el poder conocer lo que es el género y todas estas, digamos que comportamientos humanos, pero definitivamente también existe este lado pues de resistencia, ¿no? Donde sigue habiendo una genitalización de lo que es el género y donde en ese momento sí las mujeres trans pues dejamos de ser mujeres y nos convertimos en otra situación, al igual que los hombres trans dentro del feminismo, ¿no? Son estos grupos un poquito más radicales donde sí ha habido este encuentro y diferencias, ¿no? En el aceptar a las mujeres como parte de lo que es el colectivo de las mujeres, ¿no? En ese trabajar sí ha sido un poquito complicado y ha habido algunos encuentros, pero creo que gracias al feminismo hemos logrado y se están logrando muchísimas cosas. Yo creo que por ese lado puedo estar muy agradecida porque desde el yo entenderme, ¿no? Y el decir, ¿por qué una mujer no tiene el mismo derecho a votar, ¿no? Ahorita que a mí me toca toda la cuestión de los derechos políticos electorales, ¿no? Como hasta el ser votados, como el pertenecer a esta democracia, ¿no? El poder también ser parte de las decisiones que se toman en el país, ¿sí? ¿Cómo nos resegan hasta, digo, cómo nos discriminan en esos derechos? Porque no hay una visión, porque hay mucho desconocimiento. Entonces, desde el ser mujeres al ser mujeres trans, pues sí se va de alguna manera categorizando, ¿no? Porque sigue habiendo esta inconformidad por algunas personas, pero y por falta de, digamos que del conocimiento. Pero yo puedo decir que como en el tiempo que estuve en el activismo, he aprendido muchísimo del feminismo, muchísimo de los movimientos de líderes de mujeres. Ha sido una escuela para mí, ¿no? El poder conocer y ahorita estar defendiendo los derechos políticos de las mujeres y de la diversidad sexual es algo que me enorgullece mucho, ¿no? Entonces, creo yo que esto no hubiera sido posible por el feminismo, ¿no? Y ese es mi punto, digamos que, de ver. Adelante. Pues precisamente es lo que comenta Marina. Es una efervescencia política muy interesante. A mí me emocionan incluso hasta los debates en los que podemos escuchar todas las posturas, incluso a favor, incluso en contra, y siempre nutriéndonos para crear argumentos positivos y que verdaderamente nos enseñen a entender qué está pasando con los derechos humanos y cómo se van dando, porque digamos, no solamente somos las personas trans, sino también hay de fondo ahora muchas reivindicaciones políticas. A mí, por ejemplo, me causa mucha emoción eso y creo que el feminismo ha sido una punta de la lanza que ha catapultado muchas otras luchas. Por eso yo creo que, y lo entiendo, algunas compañeras, amigas mías me dicen, oye, pero es que el feminismo está llegando a todos los rincones. O sea, hay movimientos en el veganismo que ahorita están las mujeres veganas planteando el veganismo al interior del feminismo, y en el socialismo, amigas que yo tenía en su momento que decían que solamente eran socialistas, ahora están hablando sobre la emancipación de las mujeres y están retomando lecturas de mujeres feministas y socialistas de la historia. Y entonces es muy motivante, es para mí esa efervescencia lo que me está moviendo en otros caminos y en otras áreas, y ahora el poder asistir a marchas en las que hay otras generaciones de compañeras, de amigas que en su momento yo no veía en las marchas a las que yo iba, porque yo ya tengo muchos años acudiendo a las marchas. Ha sido muy bonito el poder recibir a otras compañeras también y poder marchar ahí, ¿verdad? Juntas. Entonces, creo que el feminismo sigue ahí. Lo más impresionante es que el feminismo sigue ahí y sigue ayudando y contribuyendo a que levantemos la voz, porque si algo ha hecho el feminismo es hacernos libres. La mejor experiencia que me llevé con el feminismo fue la sensación de libertad, de no callarme, de poder empezar a decidir sobre mi cuerpo.
más allá de los estereotipos de género, de los roles, de las imposiciones. Yo creo que es muy liberador el empezar a cuestionarte todo eso, y creo que las personas trans lo estamos haciendo. Las personas trans nos estamos cuestionando muchas cosas que se entendían en los años 70, 80 como una demanda. O sea, ¿quieres ser tal persona trans? Entonces haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? Y ahora tenemos derecho a muchas cosas. O sea, estamos construyendo una nueva forma de libre elección, que sabemos bien que todavía la estamos arrebatando, porque en el caso de las mujeres, todavía la libre elección se sigue viendo como algo ambiguo, ¿no? ¿En qué consiste la libertad de elección o la libre elección sobre el cuerpo? Pero seguimos luchando por definirla para que se entienda una lucha amplia, interseccional, una lucha estructural, que comprenda otras luchas y que comprenda otras disidencias y otras formas de ser. Para mí ese es el parteaguas que hace el feminismo, entonces es muy positivo. Yo he tenido un año de dudas, tengo un año siendo mamá de un niño y he tenido como esta duda de qué pasa, pues ya que mi hijo tenga más conciencia, que esté más grande, si un día me dice, mamá, yo no me identifico como hombre, como niño, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para acompañar a mi hijo y qué tendría que hacer otras mamás para acompañar a sus hijos en ese proceso de transición? Porque luego pues también hay un proceso en general de desarrollo del ser humano en el que cómo puedo yo estar segura o cómo puede él estar seguro que lo es, qué tendría yo que hacer. Me imagino que ustedes no tuvieron tal vez esta oportunidad como de que en su familia alguien pensara en acompañarles en el proceso de transición desde que sintieron la inquietud. Yo te recomiendo que principalmente le des todo el apoyo del mundo, empezando por escuchar. Algo que vivimos mucho las personas trans, y lo digo porque he compartido experiencias con otras amigas y amigos, ha sido que la dificultad más grande cuando te enfrentas a la familia para explicar, exponer tu identidad, tu proceso que estás viviendo, ha sido la dificultad para escuchar. Entonces, creo que si en ti está esa posibilidad de escuchar, de brindar esa escucha que tanto necesitamos cuando no encontramos o no encajamos en estos modelos binarios y patriarcales, más allá de ser trans o no trans, pues él la escucha y es brindar el amor y la aceptación y el acompañamiento en estos procesos, porque yo hubiera querido en su momento, en mi adolescencia, incluso mucho antes, tener a alguien que me escuchara y que entendiera que estas ambigüedades con las que yo me encontraba en el mundo tenían un sentido y tenían algo que estaba viviendo desde temprana edad. O sea, yo no, como lo comenté hace un momento, yo no tenía las palabras para explicar por qué es que era trans. O sea, y es una pregunta que te sigues haciendo toda la vida y que yo aprendí con las feministas, ¿eh? A mí las feministas, mis amigas me decían, es que entonces volvemos a la pregunta histórica, ¿no? Ok, entendemos la palabra mujer, ahora mujeres en plural, pero ¿qué nos lleva a ser mujeres, no? Ocurre lo mismo con las mujeres trans, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se está haciendo? Entonces creo que parte de los debates ha sido ese, ¿no? ¿Por qué son trans? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no mejor se preguntan por qué llegamos a hacerlo? ¿Por qué llegamos a ser trans? Esa es la gran interrogante que deberíamos de hacernos, porque ya estamos aquí, porque somos una realidad ya histórica desde hace muchos años. Entonces, creo que el tener una mamá feminista, el tener una mamá con perspectiva de género, ayuda mucho para poder canalizar ese tipo de experiencias y decir, bueno, no se trata de que te adaptes o definas si eres hombre o mujer, se trata de entender que el proceso que tú vives es un proceso único, y es un proceso único que posteriormente puede tomar o retomar una colectividad en la que pueden darse sintonía de experiencias. Y ahí sabes si encajas en lo trans o no, o de plano, si hay una disidencia más fuerte, más radical en la que no sientes que encaje ni con hombre ni con mujer. Y claro, habría que contextualizar y teorizar ese proceso. Yo, para poder defender lo que yo soy, yo tuve que teorizar ese proceso, mi experiencia, y decir, oye, estas autoras coinciden con lo que yo estoy manifestando. Esta experiencia no es vaga. Encuentro en otros países experiencias muy similares. Entonces,
Creo que esa es la experiencia, pero también es el proceso político. Yo sí creo que género, por ejemplo, es una estructura vertical y que la identidad de género es otra cosa. La identidad de género es un producto social y cultural que deriva, pero que no tiene que ver con estas relaciones de poder, aunque esté de alguna manera ligado. La identidad es un derecho humano y creo, por ejemplo, que eso ocurre con otros países como en Estados Unidos, donde ahora se está luchando por la identidad racial, por ejemplo, ¿no? Y nos parece una exageración que haya gente que diga, es que yo me identifico con tal país porque crecí en una familia con estas creencias y estas tradiciones y estos usos y costumbres, pero es una realidad, ¿no? El tema de la identidad racial, o sea, por decirlo así, es un ejemplo, vaya. Sí, claro. Y bueno, como ya nos quedan muy pocos minutos, estamos casi en la recta final, me gustaría, Marina y Dana, que nos dieran como un último mensaje, sobre todo a quienes nos escuchan, a quienes les escuchan en este momento y que les pueden clarificar muchas dudas, muchas inquietudes. Hay forma también de que se pongan en contacto si tienen dudas, algo, bueno, pues podríamos dejar acá en la página de Sórico también la información. Algo que me gustaría, sobre todo, ahorita te cedo la palabra, Marina, es, tú eres técnica, estoy leyendo acá, eres técnica en dirección de igualdad de género y no discriminación en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y tú, Dana, eres socióloga. Ustedes además rompen este estereotipo de que las personas trans solamente se dedican al comercio sexual, ¿no? Porque ese es un estereotipo que nos vendieron y que solamente para esto se dedicaban. Y ustedes justamente rompen también estos estereotipos. Entonces, pues unos minutos de mensajes final que nos den las dos y felicitarlas a las dos también por ser este ejemplo de vida también que puede servir para que muchas y muchos que tienen estos conflictos de identidad, pues se miren en ustedes y digan, pues sí se puede, ¿no? Se puede vivir una vida digna, una vida buena, una vida feliz y hacer cambios trascendentales en la propia vida. Primero contigo, Marina, adelante. Pues sí me gustaría añadir a lo que comentó Dana sobre la cuestión del chico, del seguimiento en el caso de que si fuera identidad trans. Yo diría que hay que identificar que en el género hay condiciones y diferencias, ¿no? Entonces, suprimir esas condiciones en el aspecto de que si a él le gusta un color o le gusta una manera de expresarle, no limitarle a que porque nació con ese genital tiene que expresarse de esa manera. Yo creo que el trabajar por ese lado es algo que se tiene que empezar a pensar y adaptarnos, ¿no? A esa idea de que el género es una construcción. Y bueno, ahora sí, para meterme un poquito en lo que me decías de la historia de vida, sí, definitivamente sí existe mucho el trabajo sexual, pero eso es por la falta de oportunidades. Cuando hablamos que las personas trans tienen una limitante a los derechos básicos y los derechos humanos desde que eres expulsada o expulsado de tu hogar, y no te permite ni siquiera entrar a la escuela por la identidad, empiezas a complicar mucho tu vida y llega un momento en el que las maneras en las que tú vas a buscar trabajo pues están muy limitadas, aparte de los prejuicios sociales, ¿no? Entonces yo me tuve que vivir casi 30 años como hombre y sufrir el reprimirme y el estar viviendo un momento muy difícil y caer en problemas graves psicológicos y en una depresión horrible por el tratar de tener esta oportunidad de poder vivir, de conseguir el dinero, ¿no? Tuve la suerte de poderme, de encontrar asociaciones, trabajos, el poderme ir abriendo, pero eso ha sido gracias al trabajo de muchos activistas, como ya nos ha dicho Dana, y creo yo que ahorita con la información y con que se están abriendo puertas y ya nos estamos fijando en los protocolos de acceso, tanto como a seguridad social, como a todas estas cuestiones, el cambio en Tlajomulco, es algo súper, súper padre que va a empezar a abrir estas puertas, ¿no? Ahorita las próximas generaciones de personas trans realmente está súper padre que ya puedan sacar sus títulos en la escuela. O sea, yo creo que vamos muy bien y me gusta mucho lo que comentabas en eso de lo que es la historia de vida, ¿no?
ahorita de las personas, como si puede haber ese trabajo. Y pues es lo que me gustaría a mí concluir, de que sí hay ahorita muchas oportunidades, y al igual que Dana, estoy muy, muy contenta de lo que acaba de pasar en Tlajomulco. Es algo que aparte está abierta a todas las personas que estamos en el estado, entonces eso es algo muy, muy padre, ¿no? Porque ese resguardo sí es necesario. Imagínate andando con doble identidad por la vida, no es algo bueno, ¿no? Entonces, sin duda. Y muchas gracias por invitación. No, al contrario, muchas gracias, Marina, por estar acá. Dana, muchísimas gracias por participar también acá. Gracias, hasta luego. Gracias. Y bueno, pues ya prácticamente estamos despidiéndonos, Lucía. Hay que recordarles que tenemos una cita la próxima semana. Yo soy Lupita Ramos y también me dio muchísimo gusto compartir acá micrófonos con mi compañera Lucía Castillo. Y bueno, les invitamos a que la próxima semana nos sintonice, y también les invitamos, Lucía, a que bajen el podcast, ¿verdad? Así es, tenemos ya canal de YouTube, estamos subiendo ahí nuestros podcasts, encuéntranos en redes sociales, incluido YouTube, como Sórico Sin Género de Dudas, no hay pierde. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.